Bueno, la sentáis ahí, carapijas. Voy a quitarme el mascarito. Echamos un gin tonic sin hielo ni hostias para ahorrar. Un poco berza, cardamomo. Bueno. Estamos aquí para informaros de unas cosoques muy guapes. Está la cosa muy mala, hay que ahorrar, porque no hay perres, no hay nada. No tenemos ni paracetamol del hacendado. Bueno, primero de todo, como todavía hace calor, no me entendéis, como os digo, se puede poner la corbata porque da mucho calor, no me entiendes. Veis me que lleve corbata, coño, claro, yo no la llevo. ¿Cuándo pongo corbata? Pongo en invierno. ¿Por qué? Porque en verano da calor y en invierno da frío. Y bueno, y ahora sí. Bueno, a ver, el tema de los gin tonics es muy importante. Mira, si planchaba así, ¿no me entiendes? Así planchaba así, así planchaba que yo la vi. Y por eso es muy importante que ahorréis, por ejemplo, el hielo es muy caro, cuesta muchos perres, no hay. Eso es como el oro, como el gluten del Mercadona, no existe, con muchos perres. Entonces lo mejor es que de esto el gin tonic frío, pues nada, agarráis a la mujer, mandáis que meta los pies dentro del cacharro, porque total, la mi mujer tiene siempre helados, y eso que ahorramos en hielo, ¿no me entiendes? Así que ya lo sabéis, el tema del gin tonic funciona así, que la mujer mete los pies dentro del vaso y a toda por culo. A ver, el tema de andar por ahí los albañiles y todo su puta madre con el C15 y el SEA 1500 y esas mierdes que lleváis los proletarios, eso acabóse, ¿no me entiendes? Vamos a poner el gasoil a 8 euros el litro, va a valeros más Echai, Cardú o Macallan o la de mi madre. Eso sabenlo hasta San Cristóbal, ¿entiendes? Como te digo, lo que hablemos de pijáis va a quedar muy ecológico y muy guapo todo, ¿no me entiendes? Y luego ya el tema de la cesta de la compra, que estáis todo el día quejándoos, cago mi madre. Lo que hay que hacer en vez de llenarla tanto con gritos y patates y tomates de abrosón y toda esa mierda, pues lo que hacéis es coger la cesta y coméisla y que la pague el Mercadona, el Alimerca o el Corte Inglés o quien sea, ¿no? Y ya está, y es muy fácil, muy simple, y eso y es todo. Y con esto ahorramos la de mi madre.